Los estados suelen utilizar las crisis económicas, sanitarias, militares, las situaciones extraordinarias para incrementar sostenidamente, estructuralmente, su poder sobre los ciudadanos. Durante las crisis reclaman unas potestades extraordinarias para atajar la situación igualmente extraordinaria que se está viviendo. Y el problema es que la ciudadanía va acostumbrándose a esas cesiones supuestamente temporales de las libertades que se consolidan una vez esas situaciones extraordinarias han pasado. Con la pandemia, por desgracia, está sucediendo algo bastante parecido a esto. Los estados, durante algún tiempo, nos han reclamado a los ciudadanos sacrificios en nuestras libertades para poder combatir esta crisis sanitaria. Sacrificios que podrían ser más o menos justificables, pero que en todo caso estaban subordinados a esa crisis sanitaria. Y por tanto, una vez esa crisis sanitaria sea superada, esos sacrificios resultarían del todo inaceptables y del todo injustificables. Y sin embargo, lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, es que el Estado, lejos de establecer únicamente aquellas restricciones mínimamente indispensables para garantizar el control de la pandemia, lo que está haciendo es tratando de avanzar en el control cada vez mayor de nuestras libertades. Lo que está intentando es inculcarle a la población una mentalidad servil, una mentalidad de renuncia a sus derechos fundamentales con la excusa de que el Estado nos cuida, con la excusa de que el Estado nos protege. El último episodio en esta avanzadilla liberticida del Estado contra nuestras libertades está siendo la búsqueda de una legitimación social para que la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan entrar sin orden judicial en el domicilio de particulares. Hace unos días hemos vivido dos episodios bastante escandalosos al respecto. Veamos algunas imágenes de lo sucedido. Y cuando vengan yo les diré al juez, perdone, pero es que entra una propiedad privada sin orden judicial y mi derecho fundamental está por encima del suyo. Que las grabaciones que tenemos ya es suficiente, Isa. Bueno, ustedes sigan porque están, pero bueno, sin orden judicial, forzando una puerta de propiedad privada, ustedes sigan. Porque obviamente el juez me va a dar la razón a mí, pero ustedes sigan. No pueden, porque un policía se está sobrepasando las funciones. Como es bien sabido, la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental de las personas. De la misma forma que el Estado no puede invadir tu cuerpo, tampoco puede invadir tu propiedad y mucho menos aquella parte de tu propiedad que guarda una relación más estrecha, más personal con tu persona, con tu personalidad. Por ejemplo, el domicilio. El domicilio es donde desarrollamos nuestra vida más privada, nuestra vida más familiar y por tanto no deja de ser una extensión de nuestra personalidad. Allí donde materializamos qué somos, qué queremos ser, cómo vivimos. Y por consiguiente, una invasión de nuestro domicilio resulta muy equiparable desde el punto de vista del repudio jurídico a una invasión de nuestra persona. Por eso, cualquier ordenamiento que respete mínimamente las libertades de las personas establece la prohibición de violar el domicilio, de allanar el domicilio de los particulares, a menos que existan causas muy justificadas que lo motiven. ¿Cuáles son estas causas? Primero, evidentemente, el consentimiento del propietario para que una persona entre. Segundo, una orden judicial emitida con las correspondientes garantías de tutela sobre el ciudadano. Y por último, la policía sin orden judicial, pero cuando existen indicios de la comisión de un delito flagrante que sea urgente evitar entrando en el domicilio. Por ejemplo, si se sospecha que alguien está a punto de asesinar a otra persona dentro de un domicilio, evidentemente la policía puede entrar aún sin orden judicial para evitar ese asesinato. Esos son los tres supuestos muy tasados en los que la policía puede entrar en el domicilio de un particular. Y están tan tasados, son tan estrictos, repito, porque la protección del domicilio de un particular no es más que una protección de la extensión de su personalidad, de aquella parte de su propiedad más estrechamente vinculada con su identidad personal.
Pues bien, es evidente que imágenes como las que acabábamos de ver de policías entrando en la fuerza en un domicilio particular, de policías ejerciendo la famosa patada en la puerta para violar el domicilio de particulares, atenta contra estos derechos fundamentales que están también consagrados en nuestra Constitución. Y por eso deberían ser objeto del repudio más radical por parte de la ciudadanía, porque no puede tolerarse que el Estado se arrogue esa competencia extraordinaria adicional de entrar impunemente en el domicilio de particulares, es decir, de violar flagrantemente no solo la Constitución, sino, lo que es más importante, los derechos individuales de las personas. Pero evidentemente el Ministerio del Interior está intentando elaborar un relato, una narrativa que permita justificar este ataque incuestionable contra la Constitución y contra los derechos individuales. Es decir, está intentando propagar la idea en la mente de los ciudadanos de que han de aceptar que la policía pueda entrar sin orden judicial en sus domicilios. ¿Y cuál es esta narrativa que se está intentando tejer para que cada vez más personas acepten que el Estado, que las fuerzas policiales puedan entrar en el domicilio de particulares sin orden judicial y sin evidencias de un delito flagrante que deba ser evitado entrando forzosamente en el domicilio? Bueno, pues los argumentos son esencialmente dos. El primero es que estas estancias no se pueden considerar domicilios de particulares porque eran pisos turísticos y, por tanto, dice el Ministerio del Interior, los pisos turísticos no son domicilios. Sin embargo, este argumento es totalmente defectuoso tanto desde un punto de vista doctrinal como jurisprudencial. Desde un punto de vista doctrinal, domicilio es allí donde resides, permanente o temporalmente. Es allí donde desarrollas el ámbito más privado, más personal, más particular de tu vida. Es ese ámbito de privacidad que el Estado ha de respetar sin poder conculcar en absoluto tu derecho de propiedad privada. Y jurisprudencialmente, en España, está muy desarrollada la idea de que cualquier estancia en el que una persona esté residiendo permanente o temporalmente es un domicilio. Incluso un vehículo particular podría ser un domicilio si es que la persona está residiendo habitualmente dentro de ese domicilio, por ejemplo, en una furgoneta. Por tanto, un piso turístico también es un domicilio y también ha de tener la protección reforzada de la Constitución contra la inviolabilidad del domicilio. El segundo argumento que emplea el Ministerio del Interior es que en esos pisos turísticos se estaba cometiendo un delito flagrante. Se estaba organizando una fiesta multitudinaria y los agentes acudieron, primero, para detener la fiesta, es decir, para evitar la comisión de un delito flagrante, y segundo, solicitaron que las personas que allí estaban en la fiesta, que estaban cometiendo ese delito, se identificaran. Y como se negaron a identificarse, eso, según la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, que ahora parece que sí es del agrado del Partido Socialista y de Podemos, el no querer identificarte cuando se está cometiendo un delito constituye otra infracción y, por tanto, otro delito cuya comisión había que frenar, había que detener, aún violando el domicilio por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nuevamente, este argumento es defectuoso porque es un argumento parcial. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están autorizados a entrar en un domicilio sin orden judicial cuando, primero, se está cometiendo un delito flagrante y, segundo, irrumpir en el domicilio es condición necesaria para detener, para evitar la comisión de ese delito. Sin embargo, en los dos casos que nos ocupa, la fiesta a altas horas de la madrugada y la no identificación de quienes estaban cometiendo esa infracción de la fiesta, ya eran delitos consumados. Es decir, la policía entrando en la fuerza en el domicilio de esos particulares no evitaba la comisión del delito. El delito, repito, ya estaba cometido. Y por tanto no había ninguna justificación para entrar violentamente por la fuerza sin consentimiento de los titulares de ese domicilio en esa estancia por la fuerza, es decir, violando el domicilio de particulares. A efectos prácticos sería como si la policía acaba de observar que una persona ha agredido a otra y una vez la agresión ya ha terminado, la policía utiliza la fuerza bruta para reducir al agresor.
El agresor, si no se resiste a la autoridad a ser detenido, no tiene por qué soportar la fuerza bruta de los cuerpos policiales. Cualquiera que viera esa escena, es decir, una agresión que ya ha terminado y el uso de la fuerza de la policía sobre el agresor, que ya no estaba ejerciendo ninguna violencia sobre terceros, calificaría esa escena de abuso policial. Pues bien, en el caso de la fiesta ilegal y de la no identificación, estamos en una situación análoga. El delito ya se había consumado, entrar en el domicilio no aportaba nada para frenar la consumación de un delito que ya estaba consumado y por tanto la policía no tenía ningún derecho a violar el domicilio de particulares. Y evidentemente uno podría decir, pero entonces, ¿cómo se podría producir la sanción de esos infractores si no entran en el domicilio? Muy fácil, esperando a que las personas que estaban en esa fiesta salieran del domicilio. Es en ese momento en el que se las podía identificar y sancionar sin violar el domicilio del particular. Y todo esto al margen del debate también de fondo de si debería ser legal o ilegal celebrar fiestas con varias personas en plena pandemia. No estoy entrando en ese debate, estoy analizando si, dado que eso a día de hoy constituye una infracción grave y la policía alega que tenía derecho a entrar en ese domicilio sin orden judicial para frenar una infracción grave, si ese argumento se sostiene o no se sostiene. Y no se sostiene. En definitiva, creo que es especialmente importante que denunciemos estos abusos de poder que el Estado está intentando consolidar dentro de la situación de pánico, en parte comprensible, en parte no comprensible, de la pandemia actual. Aun cuando pudieran llegar a ser justificables ciertas restricciones de nuestras libertades durante esta pandemia para hacer frente a la emergencia sanitaria, primero, esas restricciones han de ser las mínimas indispensables para lograr el objetivo que se busca, esto es, controlar la pandemia. Si se adoptan más restricciones de las mínimas indispensables, se están vulnerando las libertades de los ciudadanos sin ninguna razón, sin ninguna justificación. Y segundo, esas restricciones mínimas indispensables para controlar la pandemia no pueden consolidarse en absoluto una vez concluya la pandemia. Y por desgracia, lo que estamos viviendo ahora mismo es, primero, la adopción de medidas muchísimo más restrictivas de lo estrictamente necesario para controlar la pandemia, por ejemplo, la violación flagrante del domicilio de particulares, y segundo, un intento de crear una narrativa en función de la cual el Estado adquiere nuevos derechos para violar las libertades de los ciudadanos. Porque si ya argumentamos que si una persona no se quiere identificar, el policía adquiere el derecho a entrar en su domicilio, cualquier policía que llame a la puerta de un particular y el particular no le quiera abrir ni identificarse, generará supuestamente el derecho de ese policía durante la pandemia y después de la pandemia a entrar por la fuerza en ese domicilio. Se está intentando crear una narrativa para consolidar los avances del despotismo estatal sobre nuestras libertades. Y esto es algo que no podemos tolerar. El precio de la libertad es la vigilancia perpetua contra todos aquellos que quieren atacarla y que quieren someterla.